Buenos días. Ya en la convocatoria del orden figura que primeramente nos acompañará el señor Torreblanca y después la señora Rojo. Acerca de don José Ignacio Torreblanca, nada, les comento más en particular que es profesor de, si no me equivoco, es el profesor de Fundamentos del Sistema Político Europeo en la UNED, aquí lo pone. Vuelve a ser director desde hace un par de años, o quizá alguno más, de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que su propio nombre indica a qué se dedica, así que les ahorro. Es autor de varios libros. Yo recuerdo uno en particular de la fragmentación del poder europeo. Tiene otro más reciente y alguno más, entre medias, sobre la soberanía digital europea, y que lo ha coordinado él. Es un libro variado. Y el capítulo precisamente de desinformación, plataformas e intervención de agentes extranjeros lo escribe él. Es del año 20, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el motivo más próximo de su comparecencia entre nosotros? Le agradezco mucho que nos auxilie en la materia. No hemos hablado de límites de tiempo, pero bueno, dado que es un hombre de esfera pública, un profesor, sabrá ser preciso y en lo que haga falta, ¿no? Va a hacer proyecciones, según lo que veo, ¿verdad? Muy bien, empezamos cuando él guste. Adelante. Sí, perdón. No sé qué. Brevemente, soy Manuel Landa, adscrito a la comisión del Grupo Vasco. Sí, simplemente una advertencia para pedir excusas de antemano. Lamentablemente voy a asistir en lo posible a la sin duda interesante comparecencia del señor Torreblanca, pero luego tengo que asistir a la mesa del Senado y por tanto me ausentaré y pido disculpas de antemano, sin más. Muchísimas gracias. Tratándose de actividades de índole de gobierno de la Cámara, no tiene usted que excusarse de nada. Le agradezco la presencia. Efectivamente, el portavoz ordinario, el señor Legarda, del Grupo del Partido Nacionalista Vasco, ya me ha avisado tanto de su imposibilidad de llegar como de la sustitución ventajosa, en este caso, estando más en esta casa, ¿no? Por usted. Muchas gracias, señoría. Miquel Legarda no podía asistir, efectivamente. Sí, así es. Gracias. Muy bien, damos la palabra entonces al señor Torreblanca, a nuestro invitado de... Pues muchísimas gracias, es un honor y un placer estar aquí y agradezco de antemano a todos ustedes su atención e interés. Como he visto alguna de las ponencias anteriores, intentaré ceñirme por lo menos a la petición estandarizada del presidente de que no me extienda mucho más de los 20-25 minutos, así que pondré una molesta alarma para recordármelo cuando suene, no se asusten. Como decía, y he visto y seguido con muchísimo interés el trabajo de la comisión, y además, por supuesto, les felicito porque todas las personas que estamos trabajando en este tema desde hace tiempo echábamos de menos una mayor visibilidad y actividad, especialmente parlamentaria y legislativa y de medidas en este sentido, porque en los últimos años es cierto que esta cuestión se ha puesto mucho más de relieve. Yo mismo ahora formo parte de la comisión que está asesorando a la Dirección de Seguridad Nacional. Hay 26 expertos colaborando en la tarea de elaborar una estrategia nacional de lucha contra la desinformación, y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista estamos en un momento muy interesante y muy importante en el que hemos superado casi el silencio, o por lo menos la falta de interés público en esta cuestión. Como los ponentes anteriores han desbrozado muchísimo terreno desde el punto de vista de la seguridad, pero también del periodismo y de los medios de comunicación, el espacio público y las noticias falsas, y se han dado y analizado todas las definiciones sobre la cuestión que me parecen relevantes, no voy a entrar en ello.
También se ha hablado, y yo no voy a entrar en ello, de lo que ocurre dentro de nuestras democracias. Creo que de eso también se ha hablado. Es verdad que las redes sociales, igual que están abiertas por sus vulnerabilidades a operaciones de influencia extranjera, también están abiertas, como sabemos, a dinámicas de polarización, fragmentación y división entre nosotros mismos. No entraré en eso, sí que daré un dato que me parece interesante de Constella sobre 37 millones de publicaciones en red en España. Más o menos calculan con sus métodos de análisis de inteligencia artificial que aproximadamente el 14% de lo que hay en las redes son insultos o amenazas. Es decir, tenemos un espacio público contaminado sin ningún tipo de dudas, o donde hay un exceso de insultos, no de debate. Y esto, además, en los 16 meses en los que ellos lo han estudiado, constataron un incremento del 43%. Es decir, que es una tendencia al alza sobre el deterioro y la degradación de nuestro espacio público, que me parece una cuestión importante desde el punto de vista de la democracia y la calidad democrática de un país. Pero desde mi punto de vista, y por lo que comparezco aquí hoy, que es lo que me ocupa y lo que me preocupa, es qué ocurre cuando terceros países alientan las divisiones que son naturales en toda sociedad democrática para debilitarnos. Esto no es nuevo, todos los totalitarismos han usado las vulnerabilidades de las sociedades abiertas para debilitarlas y han aprovechado sus democracias, y lo han hecho con diversas tecnologías, desde la imprenta, la televisión o la radio. Y eso ha sido unánime, histórico y muy claro. Ahora la diferencia es la rapidez, el alcance y el bajo coste bajo la cual se pueden acometer estas operaciones de influencia. Y por lo tanto, sobre la base de la vulnerabilidad del ecosistema digital, hasta qué punto hay potencias extranjeras que debilitan nuestras democracias, tanto en periodos electorales como en otras instancias. Y mi objetivo será concluir con algunas recomendaciones, desde mi punto de vista, que me parecen podrían ser útiles a la hora de atajar este fenómeno. El primer punto, que yo creo que es muy importante y casi previo, es sobre el relativismo y la equidistancia. Las democracias y las dictaduras no son iguales. Existen democracias, existen dictaduras, existen verdades, existen mentiras, aunque nos toque descubrirla entre todos, la verdad en las democracias, ¿no? No somos, ni nuestros servicios de inteligencia, ni nuestras instituciones democráticas, ni nuestros aliados son iguales al de potencias extranjeras que utilizan estas tácticas con el fin de desestabilizarnos. No son igual las democracias ni nuestros aliados que Rusia, Irán, China, Cuba o Venezuela, cuando utilizan estas tácticas, por mencionar alguno de los sospechosos habituales que chantajean o presionan o manipulan nuestro debate público. Y por lo tanto, quienes sostienen que todos somos iguales y que las democracias y sus servicios de inteligencia y fuerzas armadas son iguales, están en el fondo contribuyendo a que triunfe la narrativa de los regímenes totalitarios, que hace o que nos lleva a desconfiar en nuestras instituciones, a pensar que nuestras instituciones no son democráticas, no defienden nuestros derechos de forma suficiente. Por lo tanto, si pensamos que somos todos iguales, ya hemos perdido la batalla de antemano. Y eso me parece muy importante, porque es altamente irresponsable, muy poco democrático, el sostener que democracias y dictaduras son iguales en esta batalla. Nuestros servicios de inteligencia no envenenan a opositores con sustancias químicas en terceros países, no derriban aviones en países que han invadido ilegalmente, y no utilizan los medios de comunicación públicos como instrumento de guerra, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, y tampoco alentamos a los daños a la salud, sembrando las dudas sobre terapias, vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hecho acreditado en este caso, y lo hemos escuchado en esta comparecencia por el general Ballesteros en su comparecencia en esta comisión el día 24 de mayo, está acreditado por todos nuestros socios y aliados, sea en el marco de la OTAN, la Unión Europea o el G7, en el sentido de que fundamentalmente, pero no solo, es el gobierno ruso el que concibe y utiliza la desinformación como un instrumento de guerra híbrida y la emplea para debilitar a nuestras democracias. Y es un hecho que España ha sido víctima de estos ataques, como todas las democracias occidentales, en numerosas ocasiones. Del caso ruso en concreto, del Kremlin en concreto, nos preocupa la complejidad, la amplitud y la sofisticación de sus operaciones en relación a otros actores, aunque los otros también son cada vez más sofisticados. El gobierno ruso cuenta con medios, Russia Today y Sputnik, que son máquinas de difundir desinformación.
Solo el Servicio de Acción Exterior Europeo, dirigido por el alto representante y vicepresidente de la Comisión, el señor Borrell, tiene en su base de datos 10.247 piezas de información, de desinformación producidas por estas agencias. Y como ha dicho además la directora de este canal, Margarita Simonian, públicamente de Russia Today es el equivalente de un Ministerio de Defensa en el plano informativo y su papel, cito textualmente, es llevar a cabo una guerra de información contra Occidente, para lo cual, y esto me parece fundamental, crea y cultiva audiencias que puedan ser usadas en coyunturas críticas, ¿no? Ese es el plan, de tener audiencias afines en las cuales se pueden, en coyunturas críticas, insertar determinados mensajes para que sean creíbles. Pero, como decía, no es solo Rusia. La organización Freedom on the Net ha identificado hasta 30 gobiernos autoritarios, totalitarios, que utilizan estas tácticas. El informe de Facebook de 2017-2020 cubre 76 operaciones de influencia detectadas por ellos, 27 con origen en Rusia, 23 en Irán y 26 de ellas en el destino a Estados Unidos, Ucrania, 11 al Reino Unido. El último informe de Twitter, por señalar otro ejemplo, de alguien que una empresa cuyo representante va a comparecer hoy aquí, ha desactivado recientemente una operación de influencia china con 23.700 cuentas principales y 150.000 cuentas de Twitter que amplifican esa información en relación a Hong Kong, la represión de la minoría uigur, etcétera, etcétera. En esta semana pasada también estamos asistiendo a una operación de desinformación importante sobre la extradición de Alex Saab a Venezuela por parte del gobierno venezolano. ¿Por qué los regímenes totalitarios hacen se empeñan en estas operaciones y nosotros no? Porque las dictaduras necesitan la mentira para sobrevivir, porque no pueden sobrevivir a la exposición pública de la verdad, y por el contrario, a nosotros nos pasa que las democracias no pueden vivir sin la verdad. Ellos necesitan, y en el caso de Rusia y del Kremlin, necesitan que sus ciudadanos no conciban la democracia como una alternativa válida para ellos mismos, para lo cual es fundamental desacreditar el funcionamiento de las democracias como caóticas, corruptas, llenas de extremismos, no viables y por lo tanto rechazables como modelo, frente a un modelo de líderes fuertes, orden, seguridad y por supuesto ausencia, digamos, de caos. Además de, para convencer a sus ciudadanos de que la democracia no es una alternativa, utilizan estas operaciones para debilitar nuestras alianzas, nuestra política exterior y, en definitiva, nuestra voluntad de resistirnos a sus violaciones del derecho internacional y la creación de sus propias esferas de influencia. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen aprovechando, uno, la debilidad de nuestras legislaciones sobre medios de comunicación y redes sociales, lo hemos escuchado en esta comisión. Lo hacen aprovechándose del hecho de que existe un ecosistema digital abierto y permeable y también, por supuesto, porque las democracias tienen una concepción legalista y garantista de los derechos individuales donde no pueden luchar con las mismas armas en la respuesta a estas operaciones y, por lo tanto, en las relaciones internacionales juegan con una mano atada en la espalda. Lo hacen con narrativas deslegitimadoras. Si consigo pasar la ponencia. La siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que ha sido recurrente en la última campaña electoral alemana, informaciones provenientes de los canales de televisión rusos y de origen ruso, pero operando en alemán, cuestionando si el lavado de manos es una estrategia eficaz o no para luchar contra el coronavirus. Hemos tenido también informaciones sobre hasta qué punto las vacunas interactúan con las torres de 5G, etcétera, etcétera, que han llevado a personas a atacar torres de 5G en el Reino Unido. Por lo tanto, han sido situaciones muy claras. Hay narrativas, como decía, de deslegitimación que van a sembrar la desconfianza en los expertos y en nuestras instituciones. Hay narrativas de confusión que siembran versiones distintas, y mencionaré también, si tengo tiempo, algún caso sobre hechos en los que Rusia está involucrada. Hay una inundación de narrativas y potenciación de divisiones y polarización, aprovechando y explotando los algoritmos con la fabricación de cuentas falsas y bots automáticos. Quería señalar un ejemplo reciente de dos de ellos en Estados Unidos. Uno,
la creación de una plataforma que se llama Musulmanes Unidos por América, que prestaban en redes, decían apoyar a Hillary Clinton. Esa organización no existe, es una organización creada en San Petersburgo para movilizar el voto contrario o para dañar la campaña de Hillary Clinton en el sentido de ser una persona apoyada por los musulmanes. También hemos visto una de las últimas operaciones que se desmanteló con una granja de trolls domiciliada en Ghana, donde se aprovechaban las protestas a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos para lanzar una inmensa campaña de deslegitimación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Estados Unidos, una campaña que se llamaba Policía Fascista. Es una campaña organizada y dirigida desde el exterior con ese título de Fascist Police. Hay también estrategias, lo hemos visto, mencionaré otros elementos si tenemos tiempo, aunque no tengo tiempo de pararnos en todo, en los chalecos amarillos, en las elecciones alemanas, en las italianas, en el Brexit, por supuesto en las elecciones estadounidenses, que es desde luego la zona cero de la influencia rusa en operaciones de influencia exterior. 87 millones de americanos sometidos, cuyos datos fueron robados, 126 millones de personas fueron expuestos a informaciones falsas, con microsegmentación se alcanzó a 13,5 de millones en 13 estados clave, etcétera, etcétera. Hay una organización, y sobre todo me parece importante verlo por cómo funciona el ecosistema digital, porque no es el hecho de que haya una cuenta falsa, sino cómo se crea todo un ecosistema digital de noticias falsas. Hay un ejemplo que me parece muy interesante, que es este perfil de Woke Luisa, que consiste, y tienen aquí los datos sobre sus seguidores, 55.000 en Estados Unidos en su momento álgido. Todos estos dominios sobre Black Lives Matter que llaman al orgullo de la comunidad afroamericana, esa persona no existe, está creada en San Petersburgo, esa fotografía es falsa, está creada con técnicas de inteligencia artificial. Todo el activismo de todos esos dominios, Blacks White Info, Blacks Matters USA, Blacks Matter USA, todos esos dominios son falsos, están registrados en el exterior y su objetivo es generar actividad llevando a la población afroamericana a rebelarse contra el establecimiento, en este caso también contra los demócratas, pero en general para fomentar la desafección de estos sistemas. Y no se hace solo con esta cuenta, como se decía. Hay todo un mercado de cuentas que hace que desde estos sitios, en las cuentas de Google, en los vídeos de YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en SoundCloud, incluso se producen y se venden pegatinas, camisetas, etc. Alguna de estas organizaciones llegó a convocar manifestaciones en Estados Unidos a las que asistieron personas, sin saber que los organizadores ni siquiera de esas manifestaciones ni siquiera residían en los Estados Unidos. Todo esto está perfectamente descrito en la demanda del FBI, que les recomiendo si tienen la oportunidad de leer, contra la granja de trolls de San Petersburgo, el ERA, donde se dan todos los detalles. También se dañó la reputación de rivales de Trump, como John McCain, con campañas constantes donde se lo dibujaba literalmente como un viejo chocho incapaz de enterarse de nada. Por lo tanto, no solo era una pelea entre demócratas o republicanos en las que se ingería, sino en las polémicas incluso internas dentro de cada partido. Otro elemento muy importante es el del lavado de noticias, el del blanqueo de noticias. Igual que el narcotráfico necesita blanquear el dinero que produce, las operaciones de desinformación necesitan crear repositorios aparentemente legales y legítimos de información en los que plantar y blanquear información para que en su momento, como señalaba la directora de Russia Today, pasen por legítimos. Eso ha incluido crear cuentas locales de partidos políticos en Estados Unidos o en otros sitios, medios locales que se financian muy fácilmente con publicidad automática porque viven de dar las noticias del tiempo, inocente, los deportes, inocente, los sucesos, inocente, o las fiestas locales. Pero sobre ese 80-90% de capa de información inocente que atrae publicidad e ingresos automáticos de las plataformas, se inserta un 10% de noticias falsas o desinformación en las operaciones posteriores, ¿no? Esto se debe, como se ha hablado aquí en numerosas ocasiones en la comisión, al hecho de que el ecosistema digital es tan abierto y permeable, está poco mal regulado todavía, con esta idea de que las plataformas no son editores, son meros tablones de anuncios donde se cuelga la información y, por lo tanto, el que tiene un tablón de anuncios
no es responsable de lo que la gente ponga en el tablón de anuncios, cuando sabemos eso que tenía sentido al principio para fomentar el negocio de las compañías ha dejado de tenerlo en este momento, ¿no? Incluso con ese ecosistema hay gente que se ha dedicado a producir desinformación, ni siquiera con operaciones de influencia alentadas por el gobierno ruso. El caso de las granjas de trolls de Macedonia fueron adolescentes, jóvenes que descubrieron que había un mercado de publicidad por el cual, alimentando esa desinformación de origen extranjero por su propia cuenta, podían obtener ingresos mensuales de 3.000, 4.000 euros al mes, porque sabían cómo jugar al juego de captar publicidad automática generando contenidos atractivos destinados a comunidades segmentadas, que pueden ser lo mismo los valores tejanos, por un lado, como se han hecho campañas de alimentando los valores tejanos o alimentando los valores afroamericanos. Da igual, lo que se utiliza son narrativas preexistentes. Algunos de los datos sobre el código de conducta que han adoptado las grandes compañías y sus primeros meses de actividades a partir del 17 y 18 dan idea del volumen y magnitud del problema que tenemos y al que nos enfrentamos, aunque las compañías, precisamente al ser transparentes, nos lo han desvelado y nos están ayudando a entender. Entre septiembre del 18 y agosto del 19, Google adoptó 314.000 acciones contra anuncios publicados en su propia plataforma, Microsoft retiró 900 millones de anuncios, Facebook desactivó 2.190 millones de cuentas falsas y Twitter dio de baja a 126 millones de cuentas. Todavía hoy Twitter informa de estar dando de baja 9 millones de cuentas falsas a la semana. Es decir, la magnitud del problema con el que nos enfrentamos es evidente. Paso a las recomendaciones. Muchas veces tenemos la sensación de que se puede limpiar el ecosistema digital yendo al final del sistema, ¿no? Pues pensemos en una tubería o en una cañería que vierte, ¿no? O una chimenea que contamina. Podemos evidentemente poner filtros al final de la tubería y quitar la contaminación. Pero realmente tenemos que pensar que en cualquier proceso de contaminación industrial nunca nos quedaríamos en limpiar lo que sale por la tubería. Miraríamos cuáles son las características de esa tubería y de dónde viene y quién está contaminando y quién está vertiendo para tener un principio de responsabilidad. Y por eso pienso que es tan importante que miremos, no solo creo que los verificadores tienen un papel que jugar, pero su papel es menor en esta cuestión, porque estar limpiando lo que producen otros no tiene mucho sentido si no eres capaz de saber remontar en la cadena de contaminación hasta arriba para ver que no. Si no sigues el dinero, que es muy importante, si no sigues los intereses y si no sigues las redes, si no sigues todo lo que viene al principio de esa tubería. Creo que se puede estructurar o intentar estructurar mis recomendaciones en 3 planos. De uno de ellos se ha hablado muchísimo aquí y en el ámbito europeo es particularmente prometedor, que es el de la regulación de las compañías y las plataformas tecnológicas. Afortunadamente vivimos en un espacio de derecho europeo en el cual nos vamos a poder beneficiar de las legislaciones que se están discutiendo en este momento en la Unión Europea, tanto de la ley de mercados digitales como de servicios digitales, que se basan en la experiencia de los códigos de conducta voluntarios que han estado funcionando durante los últimos años y nos están dando muy buenas pistas sobre dónde podemos y debemos poner el foco en la transparencia de los algoritmos, sobre todo en la obligación del volcado de datos para investigación independiente. Esto es algo que las compañías y las plataformas tecnológicas todavía se resisten. Permiten investigaciones con los datos que ellos proporcionan en las condiciones que ellos proporcionan, pero debería ser posible poner a disposición de los investigadores de la comunidad científica datos anonimizados, datos de tráfico, que permitieran tener, aquí sí, verificadores independientes de las tareas y los trabajos que están haciendo, producción o diseño de mecanismos de inteligencia artificial, no solo los de las propias compañías para limpiar el ecosistema digital. Debemos también, y se ha mencionado aquí, me parece muy interesante, además de la responsabilidad por los contenidos, localizar las jurisdicciones de estas empresas. Cualquier empresa que está radicada y presta actividad en España tiene un teléfono de atención al cliente y tiene un domicilio social al cual se puede dirigir una petición. Lo hace la Ley General de Telecomunicaciones, pero igual que es posible también exigir el derecho de rectificación a los medios de comunicación, debe ser posible, aunque sea
y no enteramente, aunque una plataforma digital no sea enteramente un medio de comunicación, pero ejerce funciones de medio de comunicación. Igual que Uber no es una empresa de transporte, pero ejerce funciones de transporte y, por lo tanto, hemos acabado entendiendo que no es una plataforma que pone en contacto a conductores y a usuarios. Creo que con las plataformas debemos tener una panoplia de actividades que van desde el consumo a la responsabilidad por los contenidos, etc. La transparencia en los anuncios y el dinero, la obligación de desactivar, so pena de sanciones, las cuentas falsas y los bots, esos comportamientos, y además ser capaz de rendir cuentas por ello, por los filtrados, por supuesto ser mucho más garantistas con el derecho al honor, ser capaz de desvelar los comportamientos anónimos cuando son delictivos y, sobre todo, como se está planteando en España, que podamos contar con un fichero de agresores digitales que demuestre efectivamente que el comportamiento en red no puede ser distinto del comportamiento público o privado. Por lo tanto, las compañías dicen ayúdennos, ayudémoslas, pero ayudémoslas también pudiendo ver, saber lo que hay dentro. Y además necesitamos agencias independientes que lo hagan, como es el caso en el Reino Unido, en países de nuestro entorno, que han creado agencias independientes. Igual que tenemos una agencia de protección de datos, vamos a necesitar agencias independientes que verifiquen, no solo desde la Comisión del Mercado Nacional de Valores, sino desde otras instancias que tomen cuenta de estas plataformas. Un ejemplo muy sencillo: WhatsApp no facilita la información que permita trazar las cadenas de mensajes a dónde está el origen de esos bulos. Simplemente dio un primer paso poniendo reenviado muchas veces, pero efectivamente está en su poder permitir seguir todo el hilo hasta el origen de la fuente que te dice: estas Navidades, como habrán recibido ustedes en su momento, estas Navidades no vayas al centro porque va a haber un atentado, ¿no? Que debemos y necesitamos saber quién está difundiendo esa cadena para cortar esa cadena. Y no vale que te digan que está reenviado muchas veces y que cortes y pegues ese WhatsApp en un navegador para que un verificador te diga que es un bulo. Debe ser punible el que una persona aliente o difunda una información sobre un atentado inminente en una ciudad, y por lo tanto es un delito contra la seguridad contra el cual habrá que tomar medidas. No me extiendo más sobre regulación de compañías y plataformas tecnológicas. Hay algo muy importante, que es la regulación de los medios de comunicación estatales extranjeros. Muy importante, porque no podemos jugar con un brazo o con una mano atada a la espalda. No hay reciprocidad en el derecho a la libertad de información con estos países. Estos países pueden hacer operar sus medios estatales en nuestros países y nosotros no podemos hacer operar ni medios estatales, ni públicos, ni privados en sus países. Y por lo tanto no puede haber una simetría en el trato, máxime cuando nuestros servicios de inteligencia, nuestras agencias independientes, nuestros gobiernos están constantemente señalando a estas plataformas como plataformas que están dañando la salud pública, literalmente, dañando la seguridad nacional y además generando campañas continuas de desinformación. Por lo tanto, tenemos que ver cómo regulamos no solo, y se ha hablado aquí de las falsas noticias, que por lo tanto si son falsas no son noticias, pero los falsos medios, porque si son falsos medios no son medios de comunicación y por lo tanto no pueden tener la cobertura legal que nuestra legislación le concede a los medios de comunicación nacionales o que acreditan su independencia. Estas organizaciones reciben financiación de gobiernos extranjeros y eso debe ser por lo menos transparente para los lectores y para los usuarios de esos medios de comunicación. Si esta campaña electoral reciente, Estados Unidos y en Alemania, YouTube ha prohibido las informaciones de un canal como Russia Today precisamente por estar alentando este tipo de informaciones. Otra recomendación es en el ámbito de gobiernos ejecutivo y Parlamento y judicial también. Haré 5 recomendaciones. Una, presupuestaria, ya que estamos en época presupuestaria y ustedes tienen algo que ver con las dotaciones presupuestarias de los servicios públicos. Hemos escuchado al general Ballesteros aquí decir que no tiene 2 millones de euros para comprar un software que le ayudaría a utilizar técnicas de análisis de datos masivos para identificar comportamientos anormales en la red.
para desactivar esos comportamientos, para detectar campañas de influencia. Es un muy buen dinero, puede ser algo más, comparado con lo que cabe en nuestro presupuesto de defensa. Y desde luego hay que tomarse estas actividades como actividades relacionadas con la defensa y la seguridad nacional y, por lo tanto, necesitan tener expertos, cobertura y presupuestos como lo son y como está ocurriendo en nuestro entorno europeo. Afortunadamente tenemos unidades en la Unión Europea que nos pueden ayudar a realizar estas tareas. Por lo tanto, pongamos dinero, reforcemos los presupuestos para poder ser capaz de que esta orden ministerial que presentó el general Ballesteros aquí no sea una orden de papel, porque tal y como está en estos momentos, mi opinión es que es una orden de papel, donde se dibujan organigramas y se dibujan procedimientos, pero no tienen respaldos presupuestarios ni operativos para poder atajar esas cuestiones. El segundo elemento tiene que ver con la Junta Electoral y las leyes electorales. La mayoría de los socios de nuestro entorno están definiendo y han definido, la Unión Europea lo va a hacer en su plan de acción para la democracia, los procesos electorales, los parlamentos, los senados y los partidos políticos como infraestructuras críticas desde el punto de vista de la seguridad nacional. Y, por lo tanto, no solo es una tarea en el momento de las elecciones de la Junta Electoral, pero en los momentos anteriores, porque muchas de estas campañas de desinformación asociadas a campañas electorales hemos constatado que comienzan unos 2 años antes de tener lugar estos procesos electorales. Por lo tanto, es necesario hacerlo con mucho tiempo e incorporar en nuestro trabajo este tipo de medidas. La Fiscalía, los jueces y la policía necesitan medios para poder investigar estas cuestiones y llevarlas a juicio. Es verdad que es muy difícil la atribución, pero no es imposible. No es imposible. Se está sancionando a gobiernos, a individuos, a empresas que llevan a cabo estas prácticas. Se está ayudando a desmantelarla con cooperación policial, judicial, internacional. La Fiscalía de Estados Unidos ha llevado a 26 personas a juicio y ha documentado exactamente en qué consistían las actividades de la granja de trolls del IRA en San Petersburgo y, por lo tanto, no podemos tirar la toalla por muy difícil que la atribución, que sea la atribución, y aunque evidentemente lo hagamos con todas las garantías. Eso requiere medios para también la formación de nuestros fiscales y jueces en estas cuestiones para que entiendan las cuestiones a las que se están enfrentando. Un último elemento me parece básico, que es el de nuestra diplomacia y política exterior. Hasta ahora, nuestra diplomacia y política exterior ha sido tímida a la hora de contrarrestar las acciones de operaciones de influencia exterior que hemos vivido en nuestro país. En el ámbito de la Unión Europea tenemos un mecanismo de sanciones disponible para utilizarlo de forma colectiva con las instituciones de la Unión Europea para sancionar a aquellos países desde los cuales se dirigen estas operaciones, tanto, como decía, a personas como instituciones. Y además tenemos también la responsabilidad, creo, como país, de ayudar a nuestros socios latinoamericanos, que son particularmente vulnerables a muchas de estas campañas de influencia. En especial, Russia Today lleva operando en Latinoamérica muchísimo tiempo, alimentando fenómenos críticos y alentando polarizaciones y divisiones. Creo que tenemos también la responsabilidad en el espacio latinoamericano de prestar ayuda para desarticular estas campañas, para ayudar a exportar nuestra tecnología sobre operaciones de influencia, cosa que ya también en la Unión Europea las agencias de cooperación al desarrollo están tomando como muy importante a la hora de hacerlo. Y por último, quería centrarme también en la comunicación exterior, donde vemos que cada vez más socios, también rivales, entienden que la comunicación exterior, que la defensa de las democracias tiene también que ser capaz, tiene que ver con la capacidad de contar al resto del mundo quiénes somos, qué defendemos, cuáles son nuestros valores, cómo funcionan nuestras instituciones y poder contar nuestra versión de los hechos. Esto se puede hacer de una manera que no sea propaganda, sino que se haga de una forma inteligente, y es cierto que nuestras cadenas públicas de información exterior, tanto en radio como en televisión, están muy infradotadas y no son capaces de tener esta presencia tan fuerte
que están teniendo otros medios en este momento. Pensemos que Francia está emitiendo en español y en inglés en 24 horas. Por supuesto, Rusia y China lo están haciendo en español. No podemos ser España el único país que no emita de verdad y en serio y en profundidad en español en el mundo. Esto es bastante paradójico, que la audiencia de nuestros canales en español sea la última de todos los que emiten en español en el mundo y que los iraníes tengan una presencia en Latinoamérica muchísimo más elevada en emisión de noticias de la que tenemos los españoles. Yo creo que esto, sinceramente, me parece una cuestión de Estado que hace que, de nuevo, las democracias no solo luchemos con una mano atada a la espalda, sino que, además, seamos mudas en muchas ocasiones. Concluyo con esta idea de que las sociedades abiertas necesitan hacer oír su voz y que tienen que ser escuchadas, y con una frase que me gusta mucho, una cita del libro de Edward Wilson que se llama La conquista social de la tierra, que me llamó mucho la atención cuando la leí, que dice: tenemos tecnología de dioses, instituciones de la Edad Media y emociones de la Edad de Piedra. Así que intentemos actualizar nuestras emociones y nuestras instituciones para que estén a la altura de las oportunidades que nos brinda la tecnología. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias al compareciente por la claridad y la información disponible, porque nosotros, como no se le oculta, pues como Comisión de Seguridad Nacional, exactamente lo que nos preocupa del objeto general de la desinformación es en las situaciones en las que afecta claramente a las instituciones democráticas de nuestro sistema político y a los procesos de formación de opinión pública decisivos, ¿no? Como son las elecciones, por ejemplo, ¿no? O ha sido la pasada o la pandemia, por no decir del todo pasada. ¿Cómo nos organizamos para portavocías? ¿Los grupos mayoritarios están interesados en empezar? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien de grupos pequeños? Miguel, el señor Gutiérrez, por Ciudadanos, ¿tiene interés? Sí, muchas gracias, presidente. Señor Torreblanca, muchísimas gracias por su exposición. Me gustaría felicitarle. No es que yo esté aquí para puntuar, evidentemente, las intervenciones de los comparecientes, pero creo que ha hecho usted un gran favor a esta comisión, por lo menos así lo entiendo yo, al centrarse en el objeto de la comisión, a diferencia de otras comparecencias que hemos tenido en esta comisión, donde se hablaba más de proyecciones personales y de cosas que no tenían nada que ver con la comisión. Yo creo que usted ha ido al grano y, desde luego, para este diputado, por lo menos, ha sido muy instructivo y muy útil. Me gustaría centrarme en tres aspectos de lo que usted ha dicho, aunque creo, en fin, daría para, desde luego, por una intervención mía larga, lo cual no es objeto ni muchísimo menos del interés de este diputado. Creo que lo importante es que nos hable usted. Pero me gustaría abundar en dos cosas. Primero, lógicamente, la injerencia de los procesos electorales, ¿no? Porque hemos visto el proceso electoral de Estados Unidos, yo creo que ya por todos es conocido quizás las injerencias dentro de este proceso. Ha mencionado usted brevemente el tema de Alemania. Yo me gustaría que nos contara, si puede ser, si cree que en las elecciones alemanas, aunque lo ha matizado un poco por encima, pero las francesas o incluso las italianas, ha habido también injerencias, si son del mismo tipo, si vienen del mismo sitio, porque al final, bueno, pues Estados Unidos quizás tiene una notoriedad todo lo que allí pasa muy importante, pero la cercanía de nuestros socios dentro de la Unión Europea, lógicamente, y de nuestros países vecinos, pues a mí me preocupa mucho más que lo que pueda estar pasando probablemente en Estados Unidos. Me gustaría que, si pudiera extenderse un poco sobre esto, lo comentara. Y segundo, pues nos ha contado usted por qué los verificadores no cree usted que aportan un papel que no es el que deberían de tener. Sin duda, por supuesto, yo creo que es importante, pero ese ejemplo de la tubería y esta al final de tubería me ha parecido muy gráfico. Pero ¿por qué cree que además estos verificadores no llegan porque yo creo que el problema de los verificadores, además de estar al final, son dos, ¿no? Primero, que no llegan a las audiencias clave, probablemente. Ellos sí se limitan lógicamente a dar su papel de fact-checking, pero quizás no llega a la audiencia que debería llegar, que son los que al final están difundiendo todas estas noticias falsas y desinformación. Y luego también, porque creo que hay muchas narrativas alternativas a los verificadores en los que evidentemente tampoco acaban llegando al público objetivo que debería de tener esta verificación. Por tanto,
Me gustaría que si nos pudiera mencionar un poco sobre estos dos ejemplos, extenderse un poco más o decir cuál es su opinión sobre estas dos cosas que yo le he mencionado de segmentos clave y de narrativas alternativas. Y finalizo, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo y, desde luego, de nuevo, muchísimas gracias al interviniente. Muchas gracias. Puedo contestar ahora si tenemos tiempo. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me parece que no he tenido tiempo de entrar en detalle en algunas de estas cuestiones, pues lo puedo hacer ahora. El proceso clásico de injerencia electoral que tenemos en estas operaciones extranjeras tiene dos componentes. Un componente duro, que es el de ataque a los sistemas, ataque a los parlamentarios, a sus cuentas, con el objeto de sembrar durante la campaña la incertidumbre, desacreditar, deslegitimar los correos electrónicos, las conversaciones que puedan haber intercambiado diputados, senadores, partidos políticos. Es decir, lo hemos visto que sistemáticamente hay una división del trabajo donde hay unas unidades de ataque cibernético que se centran en los sistemas, digamos, físicos, ¿no? Esto lo hemos visto en las elecciones alemanas recientes. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, a indicación de sus servicios de inteligencia, ha protestado ante el Kremlin por el hecho de que se estuvieran mandando, hubiera una campaña para hackear o para penetrar los sistemas del Bundestag y hacerse con información sensible. Esto es una constante, lo fue, como vimos, en las elecciones americanas en los servidores del Partido Demócrata, lo fue en las elecciones francesas con las cuentas de la campaña de Macron. Esto suele ser un elemento constante, ¿no? Y luego tenemos precisamente todo ese trabajo previo de plantación de comunidades que son proclives a difundir o refundir mensajes en coyunturas críticas, como nos indicaban los operativos. Eso lo hemos visto en estas últimas elecciones alemanas, donde 3 medios, que son Russia Today Deutsch, Sputnik Deutsch y Newsfront Deutsch, los dos están financiadas por el Kremlin, y la tercera es aparentemente independiente, pero todos los analistas de inteligencia dicen que está financiada por los servicios secretos rusos, y ahí han estado amplificando narrativas extremistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Porque lo importante, y por eso señalaba al principio, es decir, es muy difícil implantar o plantar una narrativa sobre un hecho que no está previamente en la sociedad, ¿no? Necesitamos pelearnos antes entre nosotros para poder exhibir esa vulnerabilidad sobre la cual se puede trabajar. Y lo hemos visto en concreto. En Alemania, además, hay 2,5 millones de personas que son la comunidad germano-rusa de origen, que es un factor de especial incidencia en estas campañas. En el 2016 tuvimos un caso particularmente difícil o controvertido, que fue la violación de una niña de origen ruso en términos de ascendientes, pero residente en Alemania, por 3 hombres identificados como musulmanes o árabes, una violación que generó manifestaciones físicas, digamos, en Alemania, que llevó al ministro de Exteriores alemán en su momento a disculparse ante el gobierno ruso, y que se demostró que era una información falsa que había sido plantada precisamente con ese objetivo, ¿no? Lo hemos tenido también en otras ocasiones con otras fuentes de información, pero esta campaña ha sido de nuevo el caso. El gobierno alemán ha sancionado ya a varios operativos de la inteligencia rusa. En julio de este año, julio del año 20, la Unión Europea, a petición de Alemania, ha sancionado a una serie de oficiales de los servicios de inteligencia rusos, del GRU, por haber asaltado los servidores del Parlamento en Alemania en 2015. Como digo, son procesos lentos, pero hay gobiernos que lo pueden hacer, y afortunadamente se puede hacer amparado por la legislación europea y por los instrumentos que nos concede la inteligencia europea. En concreto, la evidencia ha apuntado a Dmitry Badin, de 29 años, al cual se asimila a una organización criminal, NotPetya, asignada también, vinculada con los servicios de inteligencia rusos. El caso de Francia me parece interesante porque se reaccionó muy bien y a tiempo. Francia ha sido uno de los países europeos que primero hizo su informe sobre desinformación, el informe conjunto de Ministerio de Exteriores y Ministerio de Defensa con las unidades de ciberdelincuencia
fue muy importante, es un documento interesantísimo y ellos, digamos, estaban preparados, habían estudiado a fondo lo que había pasado en la campaña electoral en Estados Unidos y supieron responder muy rápidamente tanto desde la Junta Electoral, desde su Comisión Nacional Electoral, como desde las agencias de seguridad, cuando hubo un filtrado masivo de fuentes de los correos de la campaña de Macron, supieron desactivarlo. Y además actuaron diplomáticamente, como lo ha hecho, por cierto, Merkel en esta última campaña electoral, diciendo a Moscú, sabemos lo que están haciendo, esto tiene consecuencias para su política exterior en términos de las sanciones existentes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Francia ofrece un modelo en el cual empezaron a trabajar muy pronto. En el Brexit tenemos una gran paradoja, y es que el gobierno de Boris Johnson ignoró las recomendaciones de la propia Comisión de los Comunes sobre desinformación, que venían trabajando en ese tema y que ya había alertado de que en los procesos de referendos en Escocia había habido muchísima desinformación rusa en términos de amplificar narrativas polarizadoras, desinformar, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, cuando llegó el Brexit, no se actuó. El gobierno conservador no estuvo pendiente de esa desinformación rusa, pese al hecho contrastado de que uno de los principales donantes de la campaña Leave, Aaron Banks, aportó a esa campaña 8,4 millones de libras esterlinas, cuya origen nunca ha podido ser demostrado, ni siquiera en sede judicial. Y tras haberse constatado por parte de los servicios de inteligencia del Reino Unido numerosas visitas de este señor a la embajada rusa, hasta el punto de luego concluirse que hubo exactamente 156.000 cuentas rusas tuiteando sobre Brexit, con 45.000 mensajes distintos en las últimas 48 horas de campaña. El gobierno de Boris Johnson no ha querido conocer más de estos datos que le presentaba la Comisión, donde había representantes del Partido Conservador, por cierto, por considerarlo evidentemente dañino para sus propias posiciones. En Italia, en las elecciones del 18, en los informes de Alto Analytics, ahora Constella, publicados, nos dieron aproximadamente 1 millón de posts con 98.000 de publicaciones, con 98.000 perfiles en redes sociales. El 90% de las informaciones difundidas y redifundidas, tanto por Sputnik como con Russia Today, alimentaban narrativas anti-inmigración en su momento, ¿no? O sea que en los casos más cercanos y más recientes vemos que esto no es un fenómeno puramente estadounidense ni externo. Verificadores. El problema de los verificadores es que, como señalaba el diputado, al principio se daba una versión alternativa de los hechos. No hemos sido nosotros o ha sido esto. Pero como veían que eso es fácil desmontar, porque tú puedes establecer los hechos respecto a esa verdad, se empezó a ir en las fuentes de desinformación a narrativas mucho más complejas, narrativas segmentadas por públicos, ¿no?, que quieren o que están dispuestos a creer un tipo de versión. ¿Qué es lo que ocurre? Y me parece muy revelador, de nuevo, aquí cito fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior, la unidad Stratcom, donde desbroza, en el caso del envenenamiento del matrimonio del señor Skripal y su hija, destripa o desbroza las 20 narrativas puestas en marcha, las 20 versiones que dieron los medios oficiales rusos sobre qué le había pasado a este señor y cómo se había envenenado, ¿no? 20 narrativas. Una lo hizo el Reino Unido para alimentar el sentimiento antirruso. Eso lo dice el canal 1 de la televisión rusa. Ese mismo canal dice lo hizo Ucrania para culpabilizar a Rusia. Ese mismo canal dice posteriormente lo hizo Estados Unidos para desestabilizar el mundo. Otras publicaciones, Rusia, también el mismo canal, posteriormente dice fue un intento de suicidio, se intentó suicidar. Novosti dijo que fue una sobredosis accidental. Sedda dijo que lo organizó Theresa May para darse importancia y para resalzarse como una líder que luchaba contra Rusia. Otro lo atribuyó a una instalación militar rusa en el puerto de Portsmouth Down, donde de nuevo Russia Today dijo que había estado ahí.
esto no es broma, Moskovsky-Komsomolets dijo que había sido la suegra del señor Skripal, versión que mucha gente aparentemente está dispuesto a creer sobre la capacidad, ¿no?, que pueda tener malas relaciones familiares. Por lo tanto, hay narrativas que están perfectamente diseñadas para... Y así sucesivamente. Fue Bill Bauder. Hay 20 narrativas, están a disposición de todo el mundo sobre quién lo pudo hacer. Hay incluso una narrativa que dice, sí, lo hicimos nosotros, Rusia ha vuelto. Tengan cuidado con nosotros. Los traidores a Rusia acaban mal, porque hay un público que quiere escuchar esa narrativa y que cree en esa narrativa. O sea, ¿qué es lo que pretenden al final estas 20 narrativas? Que la mayoría de la gente piense, como pasó con el MH17, que nunca podremos saber la verdad. No cuál es la verdad, sino que nunca podremos saber la verdad, porque hay tantos intereses ocultos, hay tantos servicios de inteligencia, hay tantas instituciones corruptas involucradas en este asunto que nunca podremos saber la verdad. La única verdad es que este señor fue envenenado y eso nunca lo podremos atribuir. Y eso me parece que es muy relevante porque a los verificadores, ¿qué hacen los verificadores? Van a la suegra de Skripal y le preguntan, intentan demostrar que no fue ella. No, tenemos un ecosistema digital que es donde tiene uno que actuar para evidentemente controlar estas narrativas. Y tienes una política exterior que debe ser efectiva a la hora de contrarrestar estas actuaciones y estas amenazas, ¿no? O sea que no sigo con las 20, pero ahí las tienen ustedes para que vean hasta qué punto los verificadores, como decía, son capaces de tratar una parte del problema, pero normalmente no llegan a las comunidades que difunden esa desinformación, porque esas comunidades son impermeables al trabajo de los verificadores. Y creo que parte del problema al final es que los verificadores se han convertido en medios de comunicación. También acaban publicando sus noticias, acaban siendo medios de comunicación. ¿Y quién verifica a los verificadores y todas estas cuestiones? Por lo tanto, son una parte, creo que son necesarios, pero también hay que tener en cuenta que no son la solución. Gracias. ¿Quién más desea intervenir? El portavoz de la Izquierda Confederal, el señor Cortés. Muchas gracias, presidente, y gracias al señor Torreblanca. Se agradece, la verdad, la claridad en la exposición de datos y en el diagnóstico y análisis que ha presentado. En esta ponencia hablamos sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es decir, en sentido político. Y en política lo que cuentan son los hechos y no las etiquetas morales de bueno o mal demócrata. Usted ha analizado casos de países extranjeros, lo cual es interesante realmente, pero no ha tocado, sin embargo, o no a mi parecer, el contexto que más nos interesa, y es el contexto nacional. Y no se trata ni mucho menos de erosionar nuestras propias instituciones, sino de sanearlas, de hacerlas evolucionar, aplicando el sentido crítico que decía precisamente Karl Popper en la sociedad abierta. Creo, por lo tanto, que lo importante es poner el acento en el contexto nacional en lo que respecta a la injerencia de intoxicación mediática en los procesos electorales y, concretamente, hablando de fake news y desinformación. En nuestro país, el ecosistema político-mediático no ha estado libre de operaciones de intoxicación y manipulación de la opinión pública, y por eso le pido que, en la medida de lo posible, nos trace una comparativa en la evolución entre las mentiras tradicionales difundidas por los periódicos de papel y que todavía siguen vigentes, y las actuales fake news que se amplifican por las redes sociales y los medios digitales. En España, un punto de inflexión lo marcaron las informaciones publicadas por El Mundo sobre la autoría de los atentados del 11M y las teorías de conspiración publicadas principalmente por este medio, con la connivencia del poder político, arrojaron sombras de forma infundada sobre una investigación que afectó a la reparación y a la justicia de las víctimas. Y otro hito, como usted conoce, fue el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Allá por 2006, en pleno auge electoral y apenas 23 días después de que Podemos irrumpiera en el Congreso con 69 escaños, aquí a mi lado tengo un diputado de aquella época, yo por entonces no estaba todavía en el Congreso, el periódico dirigido por Eduardo Inda, OK Diario, publicaba una información sobre un supuesto documento policial que afirmaba que el gobierno de Irán había financiado al líder del partido y a su entorno para lanzar una carrera política del dirigente Pablo Iglesias. Y esto incluso llegó a implicar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional,
Y finalmente el caso se llevó al Tribunal de Cuentas, estuvo también en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Todos estos casos fueron archivados y fueron rechazados de forma contundente por falta de pruebas, ¿no? Y literalmente lo que decía el magistrado Alejandro Abascal, entonces juez de refuerzo en el Juzgado Central de Inspección, que el dictamen consistía en la sucesión de hechos de recogida de un supuesto informe policial y que carecía de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba. Según declaraciones del propio excomisario Villarejo, este informe fue encargado por las más altas instancias del Ministerio del Interior. Y yo quería preguntarle cómo podemos prevenir a nuestra democracia de casos como este. Y más allá del Poder Judicial, que está siguiendo su trámite, cómo afecta el entramado mediático, político, empresarial, es decir, el monopolio mediático, cómo afecta al ADN de la democracia y al pluralismo político, ¿no? Porque una vez que la información intoxicada está servida sobre la mesa y repartida entre los comensales, a las grandes empresas no le importa pagar, porque les sale a cuenta, ya han conseguido su objetivo, ¿no? Quería saber también cuál es su opinión a este respecto, cómo precisamente la estructura de la propiedad mediática afecta al pluralismo político y potencialmente a las estrategias de desinformación y de proliferación de fake news. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es cierto, como he dicho al principio, que no he entrado en los ecosistemas políticos nacionales. Creo que, siendo ciertos muchos de los problemas que atenazan o que afligen a nuestros espacios públicos en democracia, como he dicho al principio y sin quitarles gravedad, creo que la posibilidad de defensa de la democracia dentro de una democracia ante los abusos que se producen tanto por medios de comunicación como, si es el caso, por actores públicos irresponsables, incluyendo instituciones del Estado, disponemos quizá, si no de los suficientes elementos para atajar de forma definitiva el fenómeno, por lo menos de los elementos que nos permiten actuar e identificar qué es lo que nos falta. Es decir, en el caso de medios de comunicación que puedan emprender campañas deslegitimadoras contra determinadas personas o formaciones políticas, existen tribunales, existen derechos de rectificación. En España se puede llevar a un medio de comunicación, a un tribunal, y obtener una rectificación. Yo mismo lo he hecho. Porque lo que está publicado en un periódico tiene una presunción no solo ya de veracidad, sino es posible trazar la responsabilidad del medio de comunicación hasta esa última instancia. Y por lo tanto podemos ser víctimas de ese tipo de campañas, pero no vamos a estar inermes ante ese tipo de campañas, porque vamos a poder identificar al editor que fue responsable y lo vamos a poder llevar a juicio y vamos a poder desvelar cuáles son o eran sus intenciones, evidentemente qué es lo que pretendía. Y me parece que algunos de los casos que ha mencionado efectivamente han acabado, afortunadamente, en los tribunales y están en los tribunales, ¿no? Y están siendo objeto de debate público en este momento, ¿no? Por lo tanto, el plan europeo de lucha contra la desinformación también incluye, y eso me parece importante, medidas sobre la calidad del espacio mediático y la calidad de los medios de comunicación. Porque, como decía al principio, estamos teniendo medios de comunicación que se registran, digamos, por debajo del radar de los medios de comunicación tradicionales, que parecen medios de comunicación, no lo son, pero informan, producen noticias, no tienen prácticamente ningún periodista disponible en plantilla y suman 10.000 noticias en el último mes. ¿Por qué? Porque son repositorios de informaciones falsas que sirven para ser difundidos. En España hay casos de estos medios de comunicación que son enormemente lucrativos porque funcionan precisamente sobre el hecho de que las plataformas les conceden automáticamente publicidad en función de sus audiencias. Por lo tanto, hay que trabajar ese tipo de audiencias para que esos medios de comunicación no tengan esas posibilidades. Pero para lo demás sigue existiendo el derecho de honor, los delitos de odio, etc. Probablemente haya que revisar. Y yo no soy jurista
y creo que hay, y todavía, y está en la legislación que se está planteando en el ámbito europeo, va a haber que que afinar muchísimo en estas cuestiones sin pasarse de frenada y dañar el objeto que se tiene que proteger, evidentemente. Pero creo que estamos ante posibilidades ahora mismo con los medios y las informaciones que conocemos de atajar esos fenómenos, como decía, cuando nos los infligimos nosotros a nosotros mismos de una manera mucho más efectiva, y más lo vamos a tener cuando se aprueben la ley de mercado de servicios digitales y la ley de mercado y servicios. Y en España, por cierto, se está aprobando una Carta de Derechos Digitales que tiene un componente y un elemento de ciudadanía importantísimo que pretende no dejar eso inerme a los ciudadanos, pero también, por supuesto, a los representantes públicos que tienen todo el derecho a que se vele por su integridad como cualquier otro ciudadano en redes y medios de comunicación, ¿no? Gracias. Gracias al compareciente. ¿Quién más desea intervenir? El profesor Contreras, sobre el Grupo Vox. Sí, gracias, señor presidente. Bien, me ha parecido pues, muy interesante y muy instructiva su exposición. Muchas gracias. Y nosotros compartimos, por supuesto, la inquietud sobre la vulnerabilidad de nuestras democracias a los ataques de desinformación orquestados por potencias hostiles y además autoritarias o totalitarias, ¿no? Sin embargo, aquí se dan una serie de paradojas. Es decir, por ejemplo, el propio gobierno ruso, hasta donde entiendo, utiliza también la necesidad de combatir las fake news como pretexto para sus propios recortes de la libertad de expresión a nivel interno. Es decir, por ejemplo, en marzo de 2020 se aprobó en Rusia una nueva ley que sancionaba con multas astronómicas a quienes difundiesen noticias falsas sobre la seguridad pública, incluyendo la situación sanitaria. Por ejemplo, una periodista independiente, Tatiana Volskaya, pues sufrió una multa de 30.000 rublos simplemente por entrevistar a un profesional sanitario que denunciaba la mala situación de los hospitales rusos, etcétera, etcétera. Bien, lo que quiero decir con esto es que combatir las fake news presupone que nosotros estamos en condiciones de deslindar la verdad de la falsedad, la verdad del error. En realidad es una cuestión que ya casi filosófica, más filosófica incluso que política. Es la cuestión del quid est veritas, ¿no? que es la verdad que dijo Pilatos ante Jesucristo en su célebre, su clásica defensa de la libertad de expresión de John Stuart Mill, a mediados del siglo XIX, en su obra sobre la libertad. Arguye precisamente que no tiene sentido, no es posible sostener, o no es correcto sostener que se deban prohibir determinadas opiniones con el argumento de que son falsas, porque eso solo lo podría hacer un censor omnisciente, un censor que poseyese todo el conocimiento posible, por tanto estuviese en condiciones de determinar inequívocamente qué es verdad y qué es falso, ¿no? Pero eso no existe, sería Dios en todo caso. No existe un humano que tenga todo el conocimiento, por tanto, en principio debe permitirse que compitan entre sí las tesis sin prejuzgar su verdad y su falsedad, en la esperanza de que a largo plazo prevalecerá siempre la verdad sobre la falsedad. Claro, aquí se ha estado hablando de verificadores, cosa que yo me echo a temblar cada vez que oigo hablar de verificadores, sobre todo sabiendo quiénes actúan como verificadores, por ejemplo, en España, ¿no? La señora Ana Pastor, agencias como Neutral, Maldita, etcétera. Efectivamente, hay que plantear lo de quis custodit custodes, quién verifica a los verificadores. Es cierto que hay cuestiones de hecho que no son opinables y que son claramente certificables, o son verdad o son mentira, de acuerdo, pero también es cierto que incluso, ¿cómo decir?, sectores del conocimiento aparentemente más inequívocos, más las ciencias duras, la matemática, la física, etcétera,
Se supone que es el terreno de la verdad inequívoca. Pues bien, también en la física, como saben quien se interesa por el tema, ha habido una evolución de teorías y la ciencia ha avanzado precisamente gracias a los disidentes, los científicos disidentes que se atrevieron a cuestionar el paradigma dominante en cada momento histórico, ¿no? Copérnico cuestionó el paradigma dominante astronómico de Ptolomeo, y resultó que era Copérnico que tenía razón. Si hubiera habido un verificador en el siglo XVI, bueno, la Inquisición, en cierto modo, ¿no? contra Galileo. El verificador del siglo XVII era la Inquisición, que le hace a Galileo pues, tragarse su tesis herética, fake news astronómica, sobre el heliocentrismo. Bueno, creo que entiende lo que quiero decir. Y estas inquietudes, además, se conectan con otra nuestra, que es la de una tendencia a la reducción de la libertad de opinión y libertad de expresión en las redes sociales. Téngase en cuenta que las redes sociales, para nosotros los conservadores, son la alternativa a los medios convencionales. Unos medios convencionales que han ido perdiendo, los medios tradicionales han perdido credibilidad a los ojos de la opinión conservadora porque los percibimos como muy tendenciosos y muy más activistas que informadores, ¿no? Y bueno, lo que estoy diciendo se constata a través de encuestas que una y otra vez certifican que un 90 o 95% de los periodistas profesionales se identifican como de izquierdas o progresistas. Sin embargo, eso no es un reflejo fiel del paisaje ideológico de la sociedad en general, digamos, ¿no? Que puede ser de 50-50. Entonces, digamos, el centro de gravedad de la profesión periodística está muy escorado a la izquierda, lo cual hace que pierda credibilidad a los ojos de digamos, la opinión de derechas. Y la alternativa a eso eran precisamente las redes sociales y tal. Nuestra desesperación, nuestro temor es que llegamos a las redes sociales y las encontramos también colonizadas por el mismo enemigo. Es decir, hay un deslizamiento ideológico, un sesgo ideológico cada vez más claro en las big tech y en las grandes plataformas tecnológicas, que además, por cierto, tienen un poder descomunal creciente en una sociedad cada vez más dependiente de Internet. Y como siempre se dice, pues las GAFAM, el Google, Amazon, Facebook, Apple, etcétera, pues tienen un presupuesto mayor al de muchos estados y ciertamente una influencia en la vida pública y privada superior a la de cualquier gobierno, ¿no? Pues esas big tech pues, tienen una deriva censora que va más allá de la necesidad razonable, que en eso estoy de acuerdo con usted, de controlar, en fin, defenderse frente a operaciones de desinformación orquestadas por potencias extranjeras o bien, en fin, impedir llamamientos a la violencia, etcétera. Pero poco más, quiero decir, a mí lo que me preocupa es que empiece a utilizarse como criterio de censura en redes sociales la idea del discurso de odio, el hate speech, que es un concepto terriblemente elástico, absolutamente arbitrario. Lo del odio es totalmente subjetivo, cada uno encuentra odioso aquello con lo que no está de acuerdo, por lo cual es el cómodo imperfecto para suprimir cualquier opinión con la que el censor de turno no esté de acuerdo. Y se lo está diciendo una persona que, por ejemplo, yo mismo vi cerrada mi cuenta de Twitter por decir un hombre no puede estar embarazado, que es una verdad biológica. Sin embargo, el censor de Twitter consideró que eso era una expresión de odio hacia los transexuales, ¿no? Entonces, hay evidentemente una deriva en esta dirección y, en fin, a nosotros nos importa mucho deslindar lo que es defensa legítima y razonable frente a operaciones de desinformación de lo que es una deriva hacia la censura ideológica también en las redes sociales. Entonces ya no nos quedará nada, porque no nos quedan los medios convencionales, tampoco las redes sociales. ¿Dónde vamos a ir, no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Coincido en que la libertad de expresión personal es el último filtro que se tiene que poner en esa tubería. Es decir, tenemos que poner filtros de diferentes tamaños. Primero tenemos que detener las cosas muy grandes que salen y que son muy visibles y que son muy obvias, en las cuales estamos todos de acuerdo, ¿no? Y luego tenemos que ir afinando. Pero yo creo que no deberíamos entrar en el final de ese proceso hasta que no estemos seguros de que no somos capaces de entender cómo funciona y cuáles son los elementos más dañinos y más nocivos. Y coincido en que, efectivamente, en una sociedad abierta funcionamos con criterios de establecimiento de la verdad, en la cual, como decía, la verdad es algo que descubrimos un poco entre todos de manera contingente y fragmentaria. Y además funcionamos con una idea de falsabilidad en la ciencia, pero en la vida también, ¿no? Solo sabemos que algo es falso
Pero eso no significa en ese momento que pueda ser verdadero, o sea, que lo verdadero no lo sea en otros ámbitos, ¿no? Y eso es lo que nos caracteriza. ¿Cómo encontramos esa verdad en las sociedades abiertas? Pues de forma muy imperfecta. Tenemos medios de comunicación donde queremos un mercado competitivo. Hay quien sostiene que es mejor, ¿no?, que los medios de comunicación, como tienen intereses propios, son mal. Bueno, pero buscamos el equilibrio imperfecto precisamente en un mercado no monopolista, donde los ciudadanos sean libres de establecer medios de comunicación. Y pensábamos que eso era muy difícil con medios de comunicación tradicionales porque había que comprar una imprenta que valía 300 millones de euros e imprimir periódicos, cuando ahora es mucho más fácil y barato crear medios de comunicación. Por lo tanto, no deberíamos tirar la toalla en el sentido de tener un mercado de medios de comunicación vibrante, plural, donde la gente elija qué es lo que quiere consumir con determinadas limitaciones. Yo creo que eso debería estar mucho más en la conversación, y no creo que sea tanto un problema de medios convencionales frente a medios digitales, sino que miremos realmente cómo se crean y los incentivos para que ese ecosistema de medios funcione, de medios, no de redes digitales. Pero es que luego en las redes creo que tenemos el problema también de la concentración monopolística, lo cual hace que la gente no pueda fácilmente crear sus propias plataformas, etc. ¿Por qué? Porque hemos dejado que determinadas plataformas asuman, incluso compren por errores en nuestro entendimiento de las leyes antimonopolio, hemos dejado que compren de forma preventiva potenciales competidores en el futuro. Y por lo tanto han ido absorbiendo todas aquellas plataformas que podrían hacerle la competencia cuando eran muy pequeñas. Y ahí la ley se ha equivocado, porque cuando Facebook compró WhatsApp, WhatsApp era muy pequeño y muy barato, ¿no? Pero fijémonos ahora lo que ha sido. No sería lo mismo si tuviéramos compañías distintas de Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿no? Tendríamos las posibilidades de trabajar. ¿Qué es lo que le pasa, en mi opinión, a las grandes plataformas? Que están perdidas. Están perdidas porque han generado y generan algo que se ha ido completamente de las manos y que no se puede controlar ni siquiera con los propios medios de inteligencia artificial que ellos ponen encima de la mesa, porque al final un tuit como el suyo, ¿qué inteligencia artificial es la responsable? A mí y en nuestra facultad y en nuestras actividades nos han prohibido un anuncio porque participaba un ministro del gobierno, porque decían que era un anuncio político. Toma, claro, porque era una actividad donde cuando si tú invitas a un ministro a presentar un libro, pues claro que es un evento político, y si pones un anuncio, pues quieres y lo pagas y es transparente, ¿por qué tiene que bloquearse eso? Pero en el exceso de autocorrección vienen los errores de la ausencia de regulación. Y lo que yo creo que le está pasando a las compañías, que es lo más dañino, y es que cuando algo no está suficientemente regulado, se acaba regulando por la ira y por la opinión pública. Y en Estados Unidos es lo que ha pasado. De tener una normativa como la sección 205, donde dice esto es un tablón de anuncios, somos absolutamente responsables, a ir decidiendo milimétricamente a quién se le quita un tuit, a quién no se le quita, bajo qué condiciones se restaura, ¿no? ¿Por qué? Y eso es cierto. ¿Por qué al presidente Trump y no al resto de los dictadores del mundo? Porque allí las compañías son sensibles a sus públicos. Europa, nosotros somos una colonia digital, ¿no? Estamos alejados del centro donde se toman las decisiones, y por lo tanto la calidad de nuestro debate público en redes es un asunto absolutamente marginal, porque nosotros no podemos ni siquiera como consumidores hacer un bloqueo a una plataforma porque no nos guste lo que está haciendo o porque no tenemos otra alternativa, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la Unión Europea ha hecho bien en adoptar esta perspectiva de decir, son compañías estadounidenses, operan en la Unión Europea, por tanto son compañías europeas y tienen que operar con normativas europeas. Y este es el continente de derechos más sólidos y más establecidos, con múltiples instancias donde todos los ciudadanos tienen no solo sus instancias nacionales, sino supranacionales, desde Luxemburgo a Estrasburgo, para llevar hasta el fin sus peleas, digamos, o sus disputas legítimas sobre cuándo sus derechos han sido violados. Eso es lo que necesitamos reforzar, ¿no? Y de ahí esa idea, la idea de la soberanía digital no es una... Aunque el término soberanía es un término caduco en muchos sentidos y también excesivamente polisémico, pero nos da esa idea de que tenemos que tener el control como sociedades sobre este tipo de cuestiones y que no podemos sacrificar nuestra libertad de expresión de forma gratuita
porque es la solución fácil que nos han dado o nos están dando quienes hasta ahora no han funcionado adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, ahí las sociedades abiertas tienen que experimentar y tienen que ensayar y equivocarse y tienen que tener tribunales que lo vigilen y políticos que lo examinen y corrijan la legislación, ¿no? Pero, como digo, me parece que el último filtro es la libertad de expresión individual. A mí lo que me preocupa es que alguien venda cuentas falsas en Twitter para alimentar determinadas teorías y que puedas comprar por $3.50 al mes por cuenta, compres 20.000 cuentas falsas para engañar a otra gente con la idea de que lo que tú dices es mayoritario en la sociedad, porque estás creando un clima de opinión falso que lleva a la gente a pensar que todo el mundo piensa como ellos, cuando no es cierto. Entonces yo creo que es más razonable empezar por trabajar los mercados negros de cuenta, comportamientos irregulares, cuando nos dicen que una empresa como Constella, que el 0,5% de los tweets en una campaña electoral como la de los chalecos en Alemania o en España o en los chalecos amarillos son responsables del 12% de los tweets que se han producido, lo que estamos teniendo no es un espacio público donde usted y yo como ciudadanos intercambiamos opiniones gracias a que las tecnologías digitales nos permiten hacerlo de forma rápida y gratuita. Esto es otra cosa. Y yo ya no puedo debatir con usted porque, lo primero, no sé quién es usted, y lo segundo, porque cuando discrepe con usted voy a recibir 120.000 trolls que van a soltarme un 14% de insultos sobre mi cuenta y me van a expulsar del debate público. Y cuando en una democracia nosotros necesitamos una representación de la opinión que es más o menos una curva normal, donde hay mucha gente en los centros y poca gente en los extremos, y las redes sociales nos dibujan un espacio público que es una U, donde hay muy poca gente en el centro y mucha en los extremos, los ciudadanos dejan de confiar en sus representantes, en su esfera pública y en sus instituciones, o huyen de esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que la promesa de las redes sociales por la cual yo me iba a poder comunicar libremente, sin intermediarios, con usted, y íbamos a poder discrepar e intercambiar argumentos razonados, como es así en una democracia, está dejando de ser posible. Y quien sale hoy a Twitter o sale a estas plataformas, pues sale un poco menos que a pecho descubierto y luego cierra los ojos y se vuelve a casa, ¿no? Porque, bueno, piensa que tiene la obligación de decir lo que piensa, pero lo que recibe a cambio no es nada edificante, ¿no? Gracias. Hablando de Twitter, que es el siguiente compareciente, nos hemos quedado sin mucho tiempo, así que si me lo permiten los portavoces y el compareciente, procuremos ser un poquito más breves, a pesar de lo interesante de las respuestas y de los asuntos planteados por ustedes. Adelante el señor de Rosa por parte del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor Torreblanca, le agradezco sinceramente en nombre del Grupo Popular su comparecencia en esta comisión, así como su muy interesante intervención. Sin duda, su condición de doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e investigador por el Real Instituto Elcano, nos ha permitido conocer más sobre el grave problema de las fake news. También su experiencia como columnista en diversos medios de comunicación, pues ha quedado claro en toda su intervención. También su clara ideología europeísta, como director de la oficina de Madrid, el think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, nos puede ayudar a encontrar soluciones al grave problema de la desinformación desde un punto de vista más global, porque el problema es global. Hemos llegado al punto de lo que Hannah Arendt considera que la mentira como contraproducente. Es aquel en el que comienza a hacer daño, como pudimos comprobar durante la crisis sanitaria de la COVID-19. También afirma que la difusión masiva de mentiras nos debe preocupar cada día más. No es una coincidencia que se asocie con conceptos propios de la acción política, como usted muy bien ha destacado en su propia intervención. Le quiero realizar una serie de cuestiones en las que pues, me gustaría que usted nos aclarara, debido a su propia visión que nos ha hecho en su intervención,
y poder ver de una forma mucho más nítida el problema, de la realidad del problema, no solamente en nuestro país, sino desde el punto de vista global. En primer lugar, le plantearía si son eficaces las iniciativas basadas en crear guías dirigidas a los ciudadanos en general o grupos concretos para impedir ser manipulados por la fake news, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España han publicado una guía denominada Blinda tus perfiles contra las fake news, que consideran o esperan que sea una herramienta para evitar ser cómplice de la desinformación. Esta guía hace una serie de recomendaciones sencillas a disposición de los ciudadanos para poder identificarlas y saber si se le puede dar credibilidad y poder compartirlas. También nos gustaría, desde el Grupo Popular, que usted nos dijera si considera que la clave está en evitar la combinación de audiencias masivas y anonimato de los usuarios en las que por definición no existe responsabilidad. Consideramos que el poder decir cualquier cosa sin que se identifique al autor, el cual en muchas ocasiones se esconde en perfiles falsos o en colectivos creados ex profeso, como usted ha puesto manifiesto en la campaña norteamericana, y realizar manifestaciones en descrédito es negativo para la democracia. Otra cuestión que me gustaría plantearle. ¿Considera acertado afirmar que para evitar la desinformación es necesario efectuar reformas legislativas oportunas para que existan reglas básicas por las que se pueda diferenciar opinión de información, tanto a nivel de ordenamiento jurídico español como el ordenamiento jurídico europeo? ¿Considera que en la actualidad hay riesgo de que las injerencias del Poder Ejecutivo en los países puedan afectar a la libertad de expresión y de información? Y hemos visto la polémica que se produjo en España en plena pandemia, cuando pues hablaban de una actuación por parte del Poder Ejecutivo para determinar qué es o no verdad, y se llegó incluso a hablar del Ministerio de la Verdad. ¿Está de acuerdo conmigo que es el Poder Judicial quien es el garante de los derechos fundamentales, las libertades públicas, y por tanto que tiene que preservar en este sentido el régimen democrático? Es el Poder Judicial quien le corresponde determinarlo. Otra cuestión que me gustaría plantear como experto es si considera que sería necesario incluir fuentes diversas sobre una misma noticia para establecer mecanismos de rectificación o corrección cuando hay errores o para aceptar obligaciones en materia de rigor con la verdad. ¿Sería oportuno establecer la obligación de identificar a las personas físicas o jurídicas que han elaborado la noticia y la han difundido, y así que los destinatarios puedan conocer de forma adecuada quién es el autor o difusor de la noticia y puedan valorar en su justa medida la credibilidad del mismo? Señor Torreblanca, ¿cómo podemos ayudar a desacreditar las fake news? Yo creo que toda su comparecencia, que ha sido muy interesante, se ha dirigido a esta cuestión, no solamente desde el punto de vista internacional, sino cómo podemos ayudar a desacreditar las fake news, ya que usted conoce que, según distintos informes sociológicos, el 44% de los españoles recibe entre 1 y 5 bulos por Internet a la semana. También en el ensayo que le decía al principio de mi intervención de Hannah Arendt, que las mentiras en política ponen en manifiesto que las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o espera oír. Quien miente ha preparado su relato para el consumo público, esmerándose en que resulte creíble, mientras que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, con aquello para lo que no estamos preparados. ¿Qué podemos hacer ante estos casos? Ya que existen informes que afirman que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y replicadas en las redes sociales, lo cual las convierte en virales y en casi noticias reales y de calidad. Muchos nos preguntamos por qué las fake news se difunden más rápido que las noticias contrastadas. Por eso creo que es necesario conocer su opinión en que si el verdadero problema está en las plataformas que se dedican a lanzar estos bulos por Internet,
y las plataformas que permiten la utilización de bots que aceleran la difusión de las fake news y además distribuyen el contenido tras hacer una segmentación de los usuarios, es decir, a cada usuario le llega la información filtrada y condicionada. Para terminar, señor Torreblanca, aludiendo al trabajo que usted colaboró y que he leído con suma atención, ¿cómo podemos trabajar para salvar las democracias liberales de las noticias falsas? Las consecuencias, desde mi modesto punto de vista, pueden provocar ese ataque a las democracias liberales, es debilitar y deteriorar la credibilidad de los medios de comunicación tradicional, intervenir en el derecho de las personas a buscar y consumir información de manera libre y, sobre todo, ayudar en el crecimiento de la hostilidad y del odio, el odio dirigido a colectivos vulnerables de la sociedad. Muchísimas gracias. La lista de cuestiones no está escrito y no está prohibido, por tanto, que el compareciente pueda volver por esta comisión si lo solicitan los grupos, como en esta ocasión. Es decir, que debemos reservarnos para ello. Adelante. Muchas gracias, presidente. Creo que en parte algunas de las cuestiones he respondido, con mejor o peor fortuna, desde luego, pero me centraré, por lo tanto, en aquellas que creo que no han salido y si no, también estoy dispuesto a seguir la conversación en cualquier momento. Creo que las guías sí son útiles y están funcionando. La gente está más atenta. Toda innovación tecnológica en medios de comunicación ha generado sus desastres, no nos engañemos. La imprenta nos parece, la letra escrita hoy, impresa, nos parece hoy una forma superior de cultura, pero fue un desastre. La gente empezó a imprimir Biblias falsas, empezó a imprimir barbaridades y la gente le daba presunción de veracidad porque estaba impresa, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion son la primera gran operación de desinformación y es letra impresa, no hacían falta redes sociales para alimentar una teoría de una conspiración mundial judía, ¿no? ¿Qué pasó? Que la gente empezó a distinguir el libro bueno del libro malo y la letra impresa de la mala. La radio ha sido un elemento enorme de propagación de totalitarismos, porque la gente también daba presunción de veracidad a todo lo que salía de ese aparato, ¿no? Y todavía hasta hace nada, sin redes sociales, se ha cometido un genocidio en Ruanda con radios y machetes, que son tecnologías muy poco avanzadas, ¿no? La televisión también generó y ha generado, ha sido un instrumento de propaganda. Es decir, que los públicos, los periódicos también, el Brexit ha sido un desastre en medios digitales, pero la prensa amarilla ya existía antes, el tabloide impreso que desinformaba, yo creo que no desinformaba, mentía directamente, ¿no? En muchas cuestiones. Es decir, eso existía antes. Por lo tanto, sí, la primera avalancha de redes sociales ha sido muy dañina porque la gente ha tendido a dar presunción de veracidad y a creer en la buena fe de todos los que vertían allí sus comentarios. Poco a poco estamos dándonos cuenta, aquí estamos hoy, y la conversación en todas nuestras democracias es ahora sobre esto. Es sobre el reto tecnológico que esto supone para nosotros, que es muy importante, pero más aún, como se ha dicho también, en las propias dictaduras, donde la posibilidad hoy de salir de una dictadura, de una tecnodictadura, es mucho menor que la que era hace mucho tiempo, porque las oposiciones ya no pueden imprimir pasquines. Tan fácilmente pensábamos, después de las primaveras árabes, que las oposiciones a los regímenes autoritarios y totalitarios lo iban a tener más fácil. Desgraciadamente no lo tienen tan fácil, lo tienen incluso más difícil. Por lo tanto, la educación es muy importante, las guías. Nuestros mayores de 60 años son las personas más vulnerables, las que más bulos difunden, las que andan más perdidas, las que no saben si es verdad que un supuesto coronel con un teléfono móvil le ha mandado un mensaje de no vayas al centro en Navidades, ¿no? Y se sienten perdidas en esas redes y por lo tanto hay que ayudarlas. Y con esas guías y con muchísimo trabajo y con muchísima pedagogía. Tenemos que trabajar con los anonimatos y en diversas capas. Es probable, y yo creo que no tendría por qué ser un problema que hubiera cuentas anónimas si somos capaces, si hay una capa debajo en la cual podemos acceder cuando esa persona o esa cuenta se comete un delito del tipo que sea, de odio o de insultos o de atentados al honor y la integridad de las personas. Una cosa es que sea anónima y otra cosa es que sea impune.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso y tiene que haber esas capas de identidad debajo. Y las compañías están haciendo un gran trabajo en identificar realmente el hecho de que no es que sean anónimas, es que son falsas, que es distinto. No es lo mismo tener una cuenta anónima que tener una cuenta falsa, como hemos visto con Woklusa, ¿no? No se escondía una persona, era todo falso desde el principio hasta el final. Y creo que, por fortuna, como decía, en una democracia tenemos la posibilidad de tener esta conversación, podemos regular, podemos experimentar con el ensayo y el error, tenemos jueces, tenemos tribunales, tenemos ciudadanos, tenemos políticos que pueden asumir responsabilidades por intentar regular determinadas cuestiones y tenemos también la posibilidad de establecer alianzas público-privadas no solo con el mundo de la investigación, pero también con las propias compañías que tienen que estar en esos procesos, ¿no? O sea que yo creo que soy optimista respecto al futuro en el sentido de que podemos ir trabajando en muchas de estas cuestiones y ir afinando. Pero eso requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucha transparencia, porque si no conocemos el problema, si no sabemos qué está pasando realmente con los algoritmos que están amplificando qué, pues entonces tendremos que, digamos, limitar, digamos, y lo digo como escenario, digamos, imposible, limitar el intercambio de estas plataformas a fotos de perros y gatos y cumpleaños familiares. Es decir, si no podemos embridar ese espacio público para que no haga daño a las democracias, la alternativa, ¿cuál es? ¿No? Y como esa alternativa es muy difícil de concebirla, embridemos y sanemos el espacio público con todo tipo de iniciativas en todos estos frentes que creo que esta comisión está tratando desde tantos puntos de vista y que yo creo que con aportaciones muy útiles, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver si logramos concluir a menos cuarto en atención al siguiente compareciente. El último portavoz por el Grupo Socialista, la señora Ferrer, lo tiene francamente difícil. No sé si puede haber algún asunto que haya quedado fuera de consideración. Si me dice el portavoz, sobre todo más la portavoz. Gracias, presidente. Bueno, voy a intentar de luego ser breve y sobre todo no preguntar lo que ya se ha visto anteriormente, aunque no lo hayan pisado. En primer lugar, agradecer muchísimo, coincido con mi compañero diputado de Ciudadanos, que su intervención y desde luego el rigor y lo que ha venido a contarnos aquí, tanto la situación, el diagnóstico, como las propuestas que ha puesto sobre la mesa. Desde luego, un análisis riguroso que contrapone al anterior, al último compareciente, ¿no? que, en fin, que fuimos fruto también de alguna campaña de desinformación. Usted en uno de los libros, en uno de los artículos que tiene, dice una frase, que es una frase corta, pero que tiene mucho riesgo y muy peligrosa, donde dice: la desinformación supone un peligro para las democracias. Creo que lo ha desarrollado durante su comparecencia. Y también ha dicho que la solución es compleja y estamos completamente de acuerdo en eso. El equilibrio entre regular y regular contenido y la libre circulación de opiniones pues siempre es complejo y desde luego está llena de riesgos. El poner coto, el poner límite a la verdad y dónde está la verdad pues es complicado y no es posible y quizás tampoco deseable, ¿no? Usted también ha hecho una serie de recomendaciones, y voy a saltarme para ir más al grano, en las que estamos completamente de acuerdo y en las que tomamos nota en esta comisión. Quizás también, no lo ha dicho, pero seguramente por falta de tiempo, a nivel educativo, creo que a nivel educativo, en aras de esa prevención que ha dicho del principio de la tubería, no del final, pues también se podrían hacer algunas cuestiones. Y como estábamos hablando también de los procesos electorales, la injerencia de algunas potencias en los procesos electorales, sí nos parece muy importante y además creemos que relativamente fácil la de proteger los procesos electorales, que es que si se ataca eso, se ataca al mismo corazón de la democracia y a la voluntad libre de los ciudadanos de elección. El considerarlas como infraestructuras críticas creo que no debe ser difícil, no debe ser presupuestariamente importante y creo que es una solución a corto plazo que nos parece acertada, igual que el resto de recomendaciones que dice. Le iba a preguntar por los fact-checkers, pero ya lo han hecho anteriormente.
Se han hecho cosas, es verdad que no lo suficiente, se han incorporado la última estrategia de seguridad nacional, todo lo relativo a la desinformación. Usted ha hablado también de que está participando en un equipo dentro del Departamento de Seguridad Nacional contra la lucha contra la desinformación. Ha citado también la reciente puesta en marcha de la Carta de Derechos Digitales, que se presentó creo que en el mes de junio. Es decir, toda una serie de acciones que se deben hacer. Respecto a la injerencia, en este caso rusa, sobre la democracia europea, bueno, tanto en algunos libros que tiene usted como el de Alandete también, donde la nueva arma de destrucción masiva, se dan múltiples ejemplos donde se ve cómo Rusia interfirió por ejemplo, en el referéndum de Cataluña o en otros procesos, ¿no? Son información contrastada que así lo avala. De hecho, creo que algunos de ustedes también han sido víctimas de esas campañas de desinformación por decir esta serie de cosas. Es claro que Rusia no se inventó la guerra híbrida, pero sí que es un alumno aventajado. Y para terminar, sí me gustaría, en fin, pues que dentro de esta ponencia de desinformación y fake news y dentro de las competencias que como diputados y senadores tenemos, en cuanto a la normativa, no solamente la que nos venga de Europa, que la cogemos como no puede ser de otra manera, sino en alguna cuestión muy concreta, cuál sería su recomendación en cuanto a normativa que se pueda desarrollar. Y muchas gracias y perdón porque por ser breve a lo mejor he ido un poco desordenada. Gracias. Que nos perdone la portavoz. Yo creo que en el siguiente compareciente vamos a invertir los turnos y empiezan los grupos que ahora han acabado. Y le doy la última palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues intentaré ser breve también y le agradezco de nuevo sus observaciones y comentarios, que creo que además tocan, es verdad, algunas de las cosas que no he podido mencionar. Y creo que estaba también, además, vinculado con lo que ha dicho el señor de Rosa, en el sentido de que nuestros jóvenes han perdido la capacidad, digamos, la alfabetización mediática. Porque cuando antes alguien entraba en el mundo de las noticias y de los medios de comunicación, habría un periódico y la información estaba estructurada porque alguien había intentado estructurar y volcar esa información y la gente no se daba cuenta, pero una columna de opinión estaba en cursiva y una información no, y entendía claramente cómo se compaginaba una información, una opinión, un editorial. Todo eso ha desaparecido, porque todo ese esfuerzo de quien todavía en un medio de comunicación casi de forma vana se molesta en pintar una página y en categorizar y en estructurar la información, cae de una forma amorfa, ¿no? Si nuestros hijos se informan como hacen de lo que pasa en el referéndum colombiano por Instagram, necesitamos saber con estudios y con trabajo realmente cómo está funcionando su adquisición de conocimiento informado sobre la realidad, sobre la base de esos. O sea, necesitamos hacer después el post-mortem y decir qué ha pasado allí y contrastar eso con lo que sabe una persona que se ha informado con medios de comunicación. Porque seguramente nos daremos cuenta de que no se está informando, está haciendo otra cosa, está recibiendo cosas, una amalgama, ¿no?, de informaciones, emociones, opiniones, otras cosas que realmente no son información. Y por eso tenemos que recuperar la idea de la alfabetización, no solo en redes, sino de que muy poca gente, y yo agradezco mucho, y quienes hemos tenido hijos en edad escolar, que en el bachillerato se ha incluido la cultura financiera. Un alumno termina ahora la ESO sabiendo que es una hipoteca, porque a lo largo de su vida va a tener una, probablemente, si tiene suerte, ¿no?, o un alquiler, o un contrato, o algo así. Pero necesitamos también que se les explique qué es una noticia, cómo funciona la información en una democracia, y qué es un delito y qué no lo es. Porque salen a redes. La mayoría de nosotros no tenemos memoria digital, ¿no? Nuestras adolescencias son analógicas, por suerte. Las suyas no lo van a ser, y hay daños, son cosas que les van a seguir toda la vida, ¿no? Y creo que hay muchos aspectos en los cuales debemos mirar a esta generación nativa digital
en cómo está aprendiendo y en cómo se está socializando en estas cuestiones. Me parece importantísimo. Hay iniciativas sobre esto. Creo que los medios de comunicación tradicionales tienen una enorme responsabilidad también. Otra cosa es que no tienen los medios para educar como hacían a sus lectores. No en la burbuja y en lo fácil, sino precisamente en que fueran lectores también responsables. Y también hay que decir a la gente que no solo tiene el derecho a informarse, es que tiene el deber de informarse y también tiene el deber de utilizar las redes sociales de forma responsable, ¿no? Como buen ciudadano, etc. Eso me parece fundamental y hay que trabajar mucho. Coincido con eso que les he dicho de procesos electorales y creo que el marco del programa de acción europeo sobre democracias, tanto desde el punto de vista de los mercados electorales como de los procesos electorales, me parece que es muy importante. Y como decía, es cierto que esa injerencia exterior que existe, tenemos que ser firmes con ella, porque son intentos, y lo hemos visto, y la OMS ha hablado, y creo que en ese sentido otra cosa, entre comillas, buena de la pandemia, la gente por fin ha entendido qué es la desinformación. No era ya una cosa rara de rusos, etcétera. Es, me lavo o no las manos, me pongo o no una mascarilla, bebo lejía o no, me vacuno o no. Y eso a la gente le llega, sabe que son decisiones importantes para ellos, para sus hijos, ¿no? Y yo creo que gracias a eso hemos avanzado muchísimo durante la pandemia, que como el secretario general de la OMS ha dicho, ha sido a la vez una infodemia. Y nos ha enseñado a todos lo que pasa por esas tuberías. Pero necesitamos mirar qué es lo que pasa por la tubería. No nos vale decir, alguien lo pone allí y luego sale por allí. Necesitamos saber cuáles son las tripas de todo eso, como lo sabemos en medios de comunicación. Y por lo tanto una mezcla de regulación, responsabilidad, educación, todas estas cuestiones creo que se ha dicho aquí. Pero desde mi punto de vista, como seguridad nacional, me parece que hay, como decía, a lo más obvio y a lo más evidente, en el sentido de que cuando una democracia está siendo atacada, tiene la obligación de defenderse, ¿no? Gracias. Gracias al señor Torreblanca por sus palabras de esta mañana y procuraremos recoger todas buena parte en los trabajos de ponencia de sus observaciones. Incluso le requerimos para que de esa manera que está con mucho gusto asesora al gobierno, asesore a este Parlamento. Soy un funcionario público, estoy a disposición de mi Estado y de mi democracia. Bueno, pues damos por concluida este primer turno de comparecencias de hoy.